Buenas noches, ¿pueden ver la transparencia? Gracias, Carlos. Bien, ya vimos la manera en que calculamos el costo de capital con la metodología de la UAC. Veamos una segunda metodología para calcular el costo de capital a través del modelo que se denomina el modelo de valoración de activos de capital, que es conocido normalmente por el KPM. KPM es la abreviación de Capital Access Pricing Model, su nombre del modelo en inglés. Veamos en qué consiste. El propósito es el mismo. El propósito es cuantificar cuánto deberíamos cobrar por nuestro dinero, por invertir nuestro dinero, cuánto deberíamos ganar. En ese sentido, este modelo asume que las empresas existen dos tipos de riesgo a los cuales tienen que enfrentarse. El primer riesgo es el llamado riesgo diversificable o riesgo no sistemático, que es lo mismo. Es aquel riesgo que puede ser de alguna manera reducido a través de la diversificación. Es decir, son riesgos específicos que sufren una empresa. Y esa empresa, de alguna manera, puede llegar a controlar estos riesgos. Lo ideal es que los elimine, pero si no los puede eliminar, los puede reducir. Por lo tanto, son riesgos atribuidos a un sector, a una empresa, no a todas las empresas de un país, solamente a una empresa o a un sector. Por eso que se dice que no es un riesgo del sistema, sino es un riesgo no sistemático, o se lo llama diversificable porque al diversificar lo que hacemos es reducir el riesgo. El segundo riesgo es el riesgo que atañe a todo el sistema, que afecta a todo el sistema. Este riesgo no se lo puede diversificar, por lo tanto, no se lo puede reducir. Entonces, este es un riesgo del mercado en su conjunto. Afecta a todas las empresas. No se lo puede reducir, no se lo puede eliminar, no se lo puede controlar, por lo tanto, son variables que están dadas en la economía, que obviamente serán de alguna manera controladas por el gobierno, por el Estado, pero las empresas como tal no pueden incidir. Estamos hablando de procesos de inflación, desempleo, tasas de interés. Entonces son temas que no podemos eliminarlos, tenemos que vivir con ellos. En este sentido, el modelo dice, las empresas tienen estos dos tipos de riesgo. El riesgo no diversificable y el riesgo diversificable. Y eso conformaría el riesgo total. A partir de esta segmentación que se hace del riesgo, el modelo dice, nos vamos a quedar con un solo tipo de riesgo. ¿Cuál es? Con el riesgo no diversificable, es decir, el riesgo del sistema, el riesgo para el mercado en su conjunto. Porque el otro, dado que se puede reducir, entonces lo pueden controlar las empresas, entonces no interesa. El que interesa es el riesgo con el cual no podemos hacer nada y tenemos que aprender a vivir con él mismo. Esto por un lado. Por el otro lado, el modelo como modelo genera una serie de premisas y supuestos. ¿Cuál es la premisa? La premisa es muy sencilla, dice, en la medida que nosotros vamos a invertir en un activo que tiene más riesgo, es lógico que ganemos más. Es decir, rentabilidad y riesgo van de la mano y por ende, asumir un mayor riesgo significa recibir un mayor premio, recibir un mayor rendimiento. Esa es la premisa. Los supuestos.
Los supuestos del modelo son muy similares a los supuestos del modelo de competencia perfecta, que se orientan a decir que, por ejemplo, los inversionistas son personas y como personas todas no les gusta el riesgo, tienen aversión al riesgo, no les gusta el riesgo. Y por el otro lado, les gusta ganar y ganar mucho. Entonces, estas son dos actitudes que se presentan en los inversionistas al ser personas, dicen, todas las personas quieren el menor riesgo, pero la máxima ganancia. Supuesto número 2. Los inversionistas en el mercado son simplemente tomadores de precios. Esto implica que el mercado es quien determina los puntos de equilibrio, tanto en precio como en cantidad. Y por ende, ninguna empresa, ningún consumidor es tan poderoso para que su entrada o salida del mercado vaya a afectar al equilibrio del mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hablamos de que en este caso los inversionistas, los que tienen plata y buscan invertir en mercados de valores, en activos financieros, por más plata que coloquen, no van a poder hacer de que los precios de estos títulos valores vayan a subir o vayan a bajar. Y por el otro lado, al ser simples tomadores de precios, todos los inversionistas, conforme al primer supuesto, buscan maximizar su ingreso, maximizar la utilidad y minimizar el riesgo. Entonces, las expectativas que tienen todos los inversionistas en el mercado llegan a ser uniformes, llegan a ser similares, porque todo el mundo está yendo detrás de esos activos donde se gana mucho y se trata de que tengan el menor riesgo. Todos buscan eso, ¿no? Entonces, la búsqueda llega a ser homogénea en cuanto a sus perspectivas, en cuanto a su criterio, porque todos buscan lograr comprar o lograr invertir en un activo que tenga esas características, el máximo rendimiento y una reducida riesgo. Este supuesto nos dice que en el mercado de valores siempre hay un mercado que se llama el mercado libre de riesgo, que nos asegura una rentabilidad mínima que podemos alcanzar. Y este activo libre de riesgo lo pueden adquirir todos los inversionistas que quieren y de forma ilimitada. No está cerrada para algunos, abierto para otros. Dice, todo el que quiere invertir puede comprar. Y en la cantidad que quiera. Esta llega a ser el nivel de rentabilidad mínimo que podríamos lograr alcanzar los inversionistas. Cuarto supuesto del modelo nos dicen que los activos financieros, los títulos valores en los que invertimos, son negociables. Esta es una de las principales características que tienen los títulos valor, ¿no? Tienen un alto poder de negociabilidad. Hoy lo compro, mañana lo vendo, no hay ningún problema. O puedo comprarlo hoy en la mañana y en la tarde lo estoy vendiendo. Fácil negociar. Y la segunda parte es de que son perfectamente divisibles. ¿Qué quiere decir esto? Es que podemos comprar 20 bonos y mañana decidir vender los 17. No hay problema. Lo que sí no puedo fragmentar es en números decimales. Lo puedo fragmentar en números enteros, ¿no? Comprar 100 acciones, mañana vender 20 acciones, al día siguiente vender 5 acciones, no hay problema. No estoy obligado ni a comprar ni vender necesariamente las 100. Puedo ir comprando y vendiendo en números menores. Pero lo que no puedo comprar es una acción y media, ni 4.25 acciones. No puedo hacer 4 acciones y cuarto. No, no hay. Solamente con números enteros podemos dividir.
Lo que no sucede en una inversión que hacemos en un activo fijo. Por ejemplo, si compramos un terreno, si compramos un vehículo, si compramos una maquinaria, si compramos muebles, su poder de negociación es menor. ¿Por qué? Porque lo podemos vender, sí lo podemos vender, pero no a cualquiera, sino tiene que ser a una persona que realmente vea que o le interese comprar ese terreno en el metraje que tengamos, en la zona en que tengamos, etcétera, ¿no? De acuerdo a la superficie que tenga el terreno. Si es que encuentro una persona que esté buscando eso, lo puedo vender. Si no, tengo que esperar hasta buscar y encontrar a alguien que esté interesado. Y divisible porque estos activos fijos no los podemos dividir. O sea, si yo compro un coche, yo no lo puedo después vender una llanta, mañana el chasis, otro día el motor, otro día el carburador. Tiene que venderse como un todo. No lo puedo segmentar. Tengo que comprar o vender el vehículo como un todo, con todos los accesorios, repuestos, todo lo que compone. Tampoco el terreno, ¿no? Si me compro 300 metros cuadrados, no lo puedo empezar a vender. Mañana voy a vender 3 metros cuadrados, al día siguiente voy a vender 2 metros cuadrados. No lo puedo hacer eso, ¿no? Podré hacer divisiones y particiones, pero hasta cierto punto. No puedo vender terrenos de 1 metro cuadrado, de 1,5 metros. Dos, no tienen las mismas características que vender un título valor, que es un papel comercial. Un papel comercial fácil que pase de una mano a otra, fácil de que se convierta en dinero. Siguiente característica es que estos mercados donde invertimos en títulos valores están libres de su acceso y su salida. No hay barreras para entrar o salir a los inversionistas. Cualquier inversionista que tenga plata y que tenga conocimientos y quiera invertir en los mercados de valores lo pueden hacer, comprando o vendiendo, como quieran. No tienen ningún favoritismo en cuanto a la información, es decir, el mercado da la misma información para todo. Ya será problema de cada inversionista qué hace con la información, si la procesa, la sistematiza, la cruza con otras variables, hace estadísticas o hace análisis analítico o el análisis fundamental que se llama mercado de valores para ver cómo se van a comportar sus precios a futuro. Pero ya es problema de cada inversionista. Pero lo que queda claro es que todos tienen acceso a la misma cantidad y calidad de información. Nadie tiene privilegios. Y esa información está al alcance y a la mano de cualquiera que quiera, que lo desee. No necesita, digamos, tener ciertas preferencias y prioridades para acceder a esta información. Y lo otro es que se pueden tranquilamente salir o entrar al mercado el momento que el inversionista lo vea por conveniente, ¿no? Y finalmente, la última característica es que son mercados donde logran el equilibrio de manera natural a través de las fuerzas de oferta y la demanda. No existe intervención del Estado, reflejado en impuestos, reflejado en subsidios, reflejado en normativas. El Estado deja que en estos mercados los propios actores, oferentes y demandantes, se pongan de acuerdo y logren sus puntos de equilibrio. Entonces, como ustedes pueden ver, estas características o los supuestos del modelo son prácticamente los mismos supuestos que tiene el modelo de competencia perfecta, donde hablábamos de múltiples productores, múltiples consumidores, entrada, salida, no hay restricciones, no hay barreras en el mercado es quien forma el precio. Todos estos elementos los recupera este modelo para trabajar en la confección de una ecuación que va a reflejar la manera en que nosotros determinamos la rentabilidad, el costo
de capital, el costo de nuestro dinero cuando lo invertimos en una alternativa de inversión en títulos valores, en mercado de valores. ¿Cómo está hecha la ecuación? La ecuación nos dice que el nivel de rentabilidad que deberíamos esperar al invertir en un título valor, al invertir en un papel que tiene un valor comercial, es igual a la rentabilidad libre de riesgo que nosotros podemos acceder de manera ilimitada y que está simbolizada por esta R sub F. Y a esa rentabilidad libre de riesgo le deberíamos añadir la multiplicación de la variable beta por la diferencia, por la resta entre la rentabilidad que tiene el mercado en su conjunto menos la rentabilidad libre de riesgo. Ahora, ¿qué viene a ser esta beta? La beta no es otra cosa que un coeficiente de volatilidad, es decir, cómo se mueve la rentabilidad de un activo financiero cuando cambia la rentabilidad del mercado donde se cotiza. Repito una vez más, si yo estoy comprando un bono, por decirles cualquier bono de cualquier empresa, dice que yo debería recibir como rentabilidad de la inversión que estoy haciendo una rentabilidad libre de riesgo más la diferencia entre la rentabilidad que tiene el mercado menos la rentabilidad libre de riesgo multiplicado por mi beta. Y esta beta me estaría diciendo cómo se mueve la rentabilidad del bono frente a cambios en la rentabilidad del mercado. Mientras más volátil sea, la palabra volátil tiene que hacer relación a lo que es, por ejemplo, cuando les dicen, a ver, los combustibles, la gasolina, ¿es altamente volátil? Sí, porque ante una menor chispa rápidamente se inflama, rápidamente se crea una llama y se genera un incendio, ¿no? Eso significa volátil. Entonces, cuando hacemos alusión de esta palabra en relación a las inversiones que hacemos en los mercados de valores, nos está diciendo, ¿qué pasa del precio del bono? Si decimos que es altamente volátil, significa que si el mercado experimenta un cambio en su rentabilidad, ¿cómo le afecta la rentabilidad del bono? Si es altamente volátil, le va a afectar harto. Puede ser en sentido positivo o puede ser en sentido negativo. Depende del signo de la volatilidad, del signo de la beta. Entonces, yo les puedo decir, a ver, el mercado está experimentando un incremento en su rentabilidad del 2%. Y la pregunta es, ¿el bono cómo se comporta? ¿Subirá su rentabilidad o va a bajar? ¿Va a subir más del 2? ¿Va a ser igual al 2 o menos del 2? ¿No? Entonces, esta beta es lo que nos va a orientar la manera en que reacciona la rentabilidad del título valor que estamos hablando frente a lo que suceda en el mercado. Las tendencias de los principales mercados en el mundo que calculan estas betas nos hablan que normalmente estas betas asumen un valor entre 0.5 y 2. Esos son los valores que normalmente se fijan como tendencia. Nosotros vamos a aprender a interpretar el valor que tenga, no interesa el valor que tenga la beta. Nosotros vamos a saber interpretar a la misma. Sea que sea menor al 0.5, o sea negativa, o sea más de 2, puede ser 3, puede ser 4, etc. Lo importante es saber interpretar el significado que tiene el mismo, ¿no? Estadísticamente, ¿cómo se calcula esta famosa beta? Es dividiendo dos parámetros que en estadística la hemos conocido, los hemos aprendido a hacer. El cálculo, que es el parámetro de la covarianza, que es la manera en que se correlacionan dos variables. En este caso estamos hablando de la variable
rentabilidad del activo financiero frente a la rentabilidad del mercado. Esa es la covarianza. Y eso dividir sobre la varianza de la rentabilidad del mercado. La varianza también es otra variable que se han debido aprender en estadística, así como les enseñan promedios, les dicen cómo sacar desviaciones estándar, y como no podemos sacar desviaciones estándar directamente, aprendemos a sacar varianzas, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a aprender es aplicar esta ecuación que nos permite calcular nuestro costo de capital. Y el costo de capital sería esta esperanza, esta E mayúscula, que nos está midiendo la rentabilidad del activo en lo que vamos a invertir. Es la tasa del activo, es la tasa esperada del activo en el cual estamos invirtiendo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto es mi costo de mi dinero? Mi costo de dinero es la rentabilidad que necesito reclamar. Y eso va a estar definida por estas variables que están acá en la ecuación. Entonces, vamos a aprender a usar el modelo a través de su ecuación. Muy sencillo, porque simplemente es una multiplicación y una sumatoria. Pero más allá de eso, lo que nos interesa ahorita es un poquito más digerir lo que es el significado de la B. En ese sentido, el coeficiente beta es una forma de medir el riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo del sistema, el riesgo que no es diversificado. Porque en la medida que un título valor es muy volátil, significa que es más arriesgado. Por supuesto, el modelo nos dice, si vamos a asumir más riesgo, tenemos que recibir más rentabilidad. Perfecto. Pero entonces habrán inversionistas que serán más prudentes y otros que son más arriesgados. Los prudentes buscarán alternativas de inversión donde no ganemos tanto, pero los precios, su cotización de ese título valor no cambie tanto en el mercado. Que se mantengan, no constantes porque siempre van a estar subiendo y bajando, ¿no? Pero que no tengan variaciones abruptas de subidas o bajadas en cuanto al precio. Pero habrán otros inversionistas que les encanta que suban y bajen porque ganan mucho de eso. Que cuando compran un título valor, lo compran barato y esperan que en pocos días o en poco tiempo su cotización suba y cuando esté en el precio más alto, vender otra vez lo que han comprado. De ahí sacan ganancias suculentas en poco tiempo. Entonces, el coeficiente beta nos está diciendo eso. Cuán volátiles llegan a ser las rentabilidades de sus títulos valores con los que nosotros trabajamos. Si nos gusta el riesgo, buscaremos betas altas que tengan riesgos más altos. O lo contrario. La beta del mercado, hablamos otra vez. La beta, no hay una sola beta para todos los activos financieros. No, cada activo financiero tiene su propia beta. Si hablamos de la compra de unos bonos INTI, tiene su beta. Los bonos del Hotel Europa tiene su beta. Las acciones de Sobose tiene su beta. O sea, cada título valor tiene su beta. Y el mercado en su conjunto también tiene su propia beta. Solo que por definición, el valor de la beta del mercado es igual a 1. Porque es como si comparáramos cómo se comporta el mercado ante las variaciones del mercado. Estamos comparando consigo mismo. Entonces, si se comporta similarmente, porque la comparación es mercado versus mercado, su beta por definición llega a ser a 1. Porque todo lo que sucede en el mercado le sucede al mercado. Así de sencillo.
Pero por lo demás, el resto de los activos financieros van a tener betas positivas o negativas, o cero, también puede ser que sea cero, la beta que sea cero, en cuyo caso el activo financiero y el mercado no tienen relación. Pero vayamos interpretando esto. Bueno, esta es una gráfica del modelo como tal, donde relaciona a través del tiempo la rentabilidad que tiene el mercado, ¿no? Acá abajo, la E de sub M que nosotros veíamos en el modelo, y la rentabilidad del activo financiero, que es la E de sub J, que está en el modelo. Entonces acá vemos los distintos puntos o pares ordenados donde se van relacionando estos dos niveles de rentabilidad. Bueno, con ustedes no vamos a ver tanto hasta la graficación, simplemente hasta la parte donde aplicamos la fórmula netamente. Porque esto nos lo saca además el Excel, ¿no? Es una gráfica. Aprendamos a interpretar las tareas. Entonces, para eso, yo creo que mejor es hacerlo en una página Excel. Ok, en esta página lo que vamos a insertar es una recta de tiempo y valor. Y en esta gráfica, al lado izquierdo tenemos el menos infinito y al otro lado estará el infinito, positivo. Al centro estará el cero. El cero no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. A la derecha del cero estarán los valores de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y por supuesto los números que estén en decimales, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, que serían infinitos, ¿no? Hay infinitos números entre el 0 y el 1, hay infinitos números entre el 1 y el 2, y a la izquierda estarán los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente, muchos números. Y por supuesto también habrán infinitos números entre el 0 y el menos 1, entre el menos 1 y el menos 2, etc. Habrá un montón de números. Bien, pero lo importante es de que sobre la base de esta gráfica podemos asumir ahora distintos valores para la beta. Podemos decir qué pasa, qué se interpreta, qué significa cuando la beta es igual a 0. Estaríamos en este punto, ¿no? Cuando la beta es igual a 0. Luego vamos a hablar de una beta que sea igual a 1. Estaríamos en este punto. Y después vamos a hablar de una beta igual a menos 1. Entonces, en base a estos valores, estaríamos segmentando la recta en estos campos. Tendríamos una beta cuando
es igual a 0. Luego tendría un segmento de betas entre 0 y -1 y otro segmento de betas entre -1 y menos infinito. Y lo propio diríamos a la derecha. Tengo una beta que es igual a 0, una beta con segmentos entre 0 y 1, una beta igual a 1 y después betas mayores a 1. Entonces resumimos. ¿Cuáles son los segmentos de la beta en esta recta? Viendo de izquierda a derecha. Yo puedo tener betas que estén entre menos infinito puedo tener betas que estén entre menos infinito hasta menos 1, pero sin que sea igual a menos 1. Luego voy a tener una beta que sea igual a menos 1. Luego vamos a tener betas que estén entre menos 1 y 0. Luego vamos a tener una beta igual a 0. Luego tendríamos una beta que esté entre 0 y 1. Luego una beta igual a 1. Y finalmente una beta que esté entre 1 y infinito. Estos son todos los valores de la beta que podemos encontrar en esta recta que hemos tratado de graficar. Y a partir de esos valores, de esos segmentos, es posible interpretar la beta. Para el efecto, esa interpretación se le debe hacer a través de dos variables. La primera es a través del signo. O sea, el signo de la beta significa algo. El signo de la beta solo son dos. O es positivo o es negativo. Si el signo de la beta es positivo, significa que los cambios son en el mismo sentido. En cambio, si la beta es negativa, significa que los cambios son en el sentido opuesto. Ahora ustedes dirán, ¿cuáles cambios? Los cambios en la rentabilidad, hemos dicho, del activo financiero, simbolizado con la E de sub J en el modelo, y el otro es la rentabilidad del mercado.
el mercado donde se compra y se vende ese activo financiero. Y esa rentabilidad del mercado es E de sub n. Entonces, cuando hablamos de betas positivas, significa que los cambios en estos dos tipos de rentabilidad van en el mismo sentido. Si uno sube, el otro sube. Si tiene una beta negativa, los cambios son opuestos. Es decir, si el mercado sube, el activo financiero baja su rentabilidad o viceversa. Si el mercado baja su rentabilidad, la rentabilidad del activo financiero sube, ¿no? Sentidos opuestos, cambios opuestos. Si es que la beta es negativa. Y si es que la beta es positiva, no importa qué número, estamos hablando de cambios que van en el mismo sentido. No importa el número todavía. Solo estamos viendo el análisis de la beta. Y si la beta es igual a 0, ¿cómo serán los cambios, chicos? El 0 ni es positivo ni es negativo. ¿Cómo se les ocurre que serán los cambios? Licenciado, buenas noches. Adelante. Me es- ah, ya. Bueno, pensando, la rentabilidad del activo financiero sería positiva para la empresa. Ahora, si la beta sería en cero, Mm, estaríamos entrando en un estado de equilibrio, tal vez, Lick. No, si la beta es 0, o sea, no tiene signo en pocas palabras, ¿no? Si la beta es 0, significa que no tiene ninguna relación. Los dos rentabilidades de las cuales estamos hablando no tienen relación alguna, ¿no? Si el mercado sube, a la rentabilidad del activo financiero no le importa un reverendo pepino. No le afecta, en otras palabras. No le afecta si sube o baja. Él se mueve conforme a otros tipos de factores. No existe relación entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad del activo financiero. ¿Ok? Eso solamente ocurre en un punto, en el punto donde la beta es igual a 0. Después, en cualquier otro punto, o es positivo o es negativo. Y ya lo saben cómo son los cambios en cualquiera de esos dos signos. Entonces, por un lado, interpretamos el signo y por el otro lado, interpretamos el valor de la beta, cuánto vale la beta. ¿Y cuánto vale? Son todas estas alternativas que hemos anotado acá y que los colocamos en recuadro. La beta puede tener todos esos valores. Un valor entre menos infinito y menos 1, un valor igual a menos 1, un valor entre menos 1 y 0, un valor entre 0 y 1, un valor igual a 1 o un valor mayor a 1. Entonces, cualquiera de esos valores ahora vamos a interpretar. Hablemos cuando la beta es igual a 1, que es el caso más sencillo. Cuando la beta es igual a 1 o la beta es igual a menos 1. Por el lado del signo ya sabemos qué significa, ¿no? Si es 1 positivo, los cambios son en el mismo sentido. Pero si es 1 negativo, los cambios son opuestos. Pero su valor, si hablamos de una beta igual a 1, significa que los cambios son proporcionales. Eso significa. ¿Y qué significa la palabra proporcional? Que los cambios son iguales. Entonces, sea que la beta sea 1 o menos 1, estamos hablando que los cambios son igualitos. Que si el mercado cambia en 10%,
el activo financiero, su rentabilidad va a cambiar también en 10%. Si el mercado baja en 5%, la rentabilidad del activo financiero también va a cambiar en 5%. Es proporcional, eso significa la palabra proporcional. Ahora, si va en el mismo sentido o van en sentido opuesto, ¿quién me lo va a decir? El signo. Pero lo que estamos hablando es que ahora, por el valor que tiene la beta, si es 1, estamos hablando de cambios proporcionales. Sea 1 o sea menos. Si la beta está, nuestra famosa beta, está entre está entre 0 y 1 o está entre -1 y 0, entre -1 y 0, estamos hablando del otro conjunto de valores que está a la derecha y a la izquierda del 0, ¿no? Estamos hablando de valores que puede tener la beta comprendidos en este intervalo, acá. De todos los valores que están entre 0 y 1, sin tomar en cuenta los extremos, ¿no? Sin tomar el 0 ni tomar el 1. O de valores que están a la izquierda del 0, que serían todos los valores que están entre el 0 y el -1. Sin tomar tampoco los extremos, sin tomar el 0 propiamente y sin tomar el -1. ¿Qué pasa con los cambios? En estos dos rangos, los cambios van a ser menos que proporcionales. Sea que estén entre 0 y 1 o -1 y 0. Los cambios son menos que proporcional. ¿Qué significa que son menos que proporcional? Que si el mercado cambia 10 puntos, el activo financiero va a cambiar menos de 10. Pongamos 7%. Si el mercado sufre un incremento de 10 puntos, el activo financiero va a subir un incremento también, pero menos de 10, 7%. O si el mercado baja 5 puntos porcentuales, y baja 5 puntos porcentuales, el otro activo financiero, en función a su signo, si es positivo, también va a bajar, pero menos de 5. Y si es negativo, tendrá el sentido opuesto. Entonces, si el mercado baja, el activo financiero sube, pero sube no en 5, en menos de 5, en una dimensión menos que proporcional. Y finalmente, lo que nos quedaría es cuando la beta está entre 1 y infinito, y menos infinito, y -1.
Y aquí hablamos de cambios más que proporcionales. Cambios más que proporcionales. Significa que si el mercado cambia en 10 puntos y tiene signo positivo, significa que el activo financiero va a cambiar en el mismo sentido por el signo positivo, pero va a cambiar en más de 10. Eso significa más que proporcional. O si va a bajar en 10 puntos, el otro activo financiero, su rentabilidad va a bajar en más de 10 puntos porcentuales. Son cambios más que proporcionales. Entonces, desde el punto de vista de su valor, solamente tenemos 3 posibles resultados. O los cambios son proporcionales, o son menos que proporcional, o es más que proporcional. Después no tenemos más. Solo tenemos esos 3 escenarios. Y desde el punto de vista del signo, tenemos 2 opciones. O van en el mismo sentido, o van en el sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, sobre esa base, ya podemos jugarnos con distintos valores de beta. Podemos armar una matriz de valores de beta. Aquí al lado hacemos la interpretación desde el punto de vista del signo. Y acá hablamos desde el punto de vista de su valor. Ok. ¿De quién estamos hablando? Una vez más, hablamos de estos 2 parámetros que son la rentabilidad del mercado y la rentabilidad del activo financiero, el título valor que están comprando. De estos dos estamos hablando. Bien, entonces, a ver, si yo les doy un valor de beta de 2 por el signo, ¿cómo van a ser los cambios? Si la beta es igual a 2. 2 tiene el signo positivo, y si es positivo, ¿cómo cambian las dos rentabilidades? Mismo sentido. En el mismo sentido, significa que la R sub J y la R sub M cambian en el mismo sentido. Una baja, la otra baja. Una sube, la otra sube. Eso significa el mismo sentido. Que las dos rentabilidades van por el mismo camino. Por el valor. 2, ¿en qué rango está? Está en el rango de betas que está entre 1 e infinito. ¿No? El 2 está acá, de aquí. Está entre 1 y menos infinito. ¿Y qué significa que esté entre 1 e infinito? Significa que los cambios son más que proporcionales. Entonces, por su valor, diríamos que los cambios, si bien son en el mismo sentido, los cambios son más que proporcionales. Entonces, la beta igual a 2, desde el punto de vista del signo, nos dice el sentido en que se van a mover ambas rentabilidades. Y por su valor nos dirá si se van a mover en la misma proporción, en menos que esa proporción o en más que esa proporción. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos un valor de menos 3?
Por el signo. ¿Cómo son los cambios? En sentido opuesto. Opuesto. Es decir, uno sube y el otro baja. Uno baja, el otro sube. Y los cambios serán proporcionales, más que proporcional, menos que proporcional. ¿Qué dice? Más que proporcional. Más que proporcional, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos 0.44? Una beta de 0.44. Por el signo. Mismo sentido. El mismo sentido, porque es positivo. Los cambios, ¿cómo son? Menos que proporcional. Menos que proporcional. Muy bien. Cero. ¿Qué significa por el signo? Que no tiene ninguna relación. Muy bien. No se relaciona. O sea, ni está en el mismo sentido ni en el sentido opuesto, no se relaciona. Y por su valor, significa que como no se relacionan, entonces no tiene nada que ver el cambio de una con el otro. Si fuera uno, por el signo, Mismo sentido. van en el mismo sentido. ¿Y cómo cambian? No habría cambios, licenciado, serían iguales. No, hay cambios. Hay cambios, pero los cambios son iguales, son proporcionales. Pero de que hay cambios, hay. La diferencia es que son cambios proporcionales. Cambian en la misma magnitud. Eso significa proporcional. ¿Ok? Sea que sea menos 1 o 1. Porque si tengo menos 1, su interpretación será que van en sentido opuesto. ¿Listo? Pero los cambios serán de la misma manera proporcional. ¿Ok? A ver, pensemos. Ahora vamos a poner los cambios. Aquí voy a poner los cambios en la rentabilidad del mercado, ¿ya? Y aquí vamos a poner los cambios en la rentabilidad del activo financiero, en la R sub J. Ok. Vamos a pensar que ha habido un cambio de 4 puntos porcentuales en el mercado. Al poner positivo significa que ha subido 4 puntos porcentuales la rentabilidad del mercado. Y tienen una beta igual a 2. ¿Cómo será el cambio que va a sufrir la rentabilidad del activo financiero? Primero, ¿va a subir o va a bajar? Va a bajar, Lick. ¿Cómo sabes eso? Ah, Que va a bajar. porque sería más que proporcional. Entonces, si tenemos 4 puntos de subida positivo, sería lo opuesto. Bajaría.
menos 4. Pero bueno, no habíamos hecho primero una interpretación de la beta. 2. Su interpretación por el lado del signo. ¿Qué hemos dicho? Vamos, tú mismo. Que iban en el mismo sentido. Van en el mismo sentido. ¿No ve? Y segundo, por el valor, hemos dicho va a ser más que proporcional. O sea, significa que va a cambiar más que el mercado. Entonces, la R sub J ¿va a subir o va a bajar? Su cambio. ¿Va a ser a incrementarse o decrementarse o disminuir? Tú misma. Ya tienes interpretada la beta. Ahora ya estamos trabajando a nivel del cambio de la rentabilidad. ¿Qué va a pasar con la rentabilidad del activo financiero? J. Si el mercado está subiendo en 4%, ¿qué pasa con la rentabilidad del activo? ¿Qué ha Va a pasado, Mico? incrementar más del 4%. No, vamos por partes. ¿Va a incrementar? ¿Se va a mantener o va a disminuir? Va a incrementar. ¿Y cómo sabes que va a incrementar? ¿Cómo sabes? Porque es más que proporcional. No, no, no sabes por eso. Tienes otro parámetro explícito. A ver, alguien que le pueda ayudar a la compañera. Porque el cambio va en el mismo sentido. Exacto, porque ya hemos hecho la interpretación de la beta por su signo. Y por la interpretación de la beta nos ha dicho va a ir en el mismo sentido. Entonces, si el mercado está incrementándose, la rentabilidad del activo financiero también se va a incrementar. Está yendo en el mismo sentido. Entonces, no es que soy adivino, solo me estoy fijando en el signo de la beta. Y esa interpretación ya la hicimos. Dice R sub J y R sub M cambian en el mismo sentido. Entonces, yo le estoy diciendo ahora en el ejemplo, el mercado está subiendo en 4%. ¿Qué va a pasar con la rentabilidad del activo financiero? Va a subir. Listo, la mitad de la respuesta. Va a subir. ¿Por qué? Porque tiene beta positivo. La otra parte es en cuánto va a subir. La interpretación ya la hicimos. Va a subir en forma más que proporcional. ¿Qué significa más que proporcional? Que si el mercado ha subido en 4, el activo financiero va a subir en más de 4. ¿Cuánto más? Bien sencillo. Es 2 por 4. El activo financiero va a subir en 8%. Está subiendo en forma más que proporcional. ¿Me entienden? Ok, vamos con este otro. El mercado baja 2 puntos porcentuales y ustedes tienen una beta de menos 3. ¿Qué pasa con el activo financiero, su rentabilidad? Un muchacho, a ver, un muchacho voluntario. Primero, dígame, ¿cómo va a cambiar la rentabilidad del activo financiero? En sentido opuesto, licenciado.
En sentido opuesto. ¿Y por qué? Por el signo. Por el signo. Entonces, si el mercado está bajando, el otro ya sé que va a subir. Ya sé. ¿Por qué? Porque tiene una beta con signo negativo. Y eso significa que tienen cambios opuestos. Si ya me dijeron que el mercado baja, el otro va a subir. Ahora, ¿en cuánto va a subir? ¿En forma proporcional, menos que proporcional o más que proporcional? Más que proporcional, licenciado. Más que proporcional. Entonces, ¿cuánto más que proporcional? Simplemente será multiplicar la beta por el cambio. Entonces, el activo financiero sube en 6%. El mercado baja en 2% y el activo financiero sube su rentabilidad en 6%. Entonces, estamos viendo que va en sentido opuesto y dos, en forma más que proporcional. ¿Qué significa más que proporcional? Más de 2%. En este caso, 6%. ¿Sí? A ver, vamos a elegir al azar una persona y le vamos a pedir a un varón. A ver, ¿por qué no prendes tu micrófono? Antonio Quispe, Apaza. Marco Antonio Quispe Apaza. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Dime, ahora el mercado dice que está bajando 1.5%. ¿Qué va a pasar con tu activo financiero y su rentabilidad? Adelante, Marco Antonio. Sería ¿Sube, que baja o se mantiene? ¿Sube o baja? No pasa nada. no, va a bajar, licenciado. Estoy leyendo mal. ¿Va a bajar? Sí, ¿Por qué va a bajar? porque está bajando la rentabilidad del mercado. Está bajando la rentabilidad del mercado. Y entonces hemos dicho, por su signo, como es signo positivo, van en el mismo sentido. Entonces el otro también va a bajar. ¿Sí? ¿En qué forma? Más del 1.5 va a bajar, igual al menos 1.5 o más del 1.5. Va a bajar menos, Menos ya que que proporcional. ahora es menos que proporcional. Entonces, ese menos que proporcional sale de multiplicar la beta por el cambio y nos da menos 0.66, ¿no? Entonces, ¿están yendo en el mismo sentido? Sí, el mercado ha bajado y la rentabilidad del activo financiero también ha bajado. Pero cambian en forma menos que proporcional. Si el mercado está cambiando en 1.5 y el otro activo financiero cambia en menos que eso. ¿Cuánto menos? En 0.66. Listo. ¿Qué pasa si el mercado sube en 5% con una beta igual a 0? ¿Qué le pasa al activo financiero? ¿Qué respuesta pondría? Creo que no afecta si sube o baja, Federico, porque no se relaciona. Claro, como no se relaciona, se ignora qué es lo que pasa con el activo financiero, ¿no? Ya me han dicho qué ha pasado con el mercado, pero como tienen una beta igual a 0, no se relaciona el mercado y el activo financiero. Entonces, ¿qué pasa con el activo financiero? No se sabe. Ya tendríamos que ver la cotización del propio activo financiero sin relacionar con el mercado.
Entonces, ahí no hay ninguna relación. No sabemos si cambian en sentido opuesto o en el mismo sentido, si el cambio es más que proporcional o menos que proporcional, no se sabe. Ok. Con una beta igual a 1 y el mercado está sufriendo una merma de 2.5%. Está bajando en 2.5. ¿Qué pasa con el activo financiero? Baja, sube. O ni baja ni sube. Va a bajar. Baja, dice. licenciado. Va a bajar, ¿no? Porque es una beta positiva y van en el mismo sentido. ¿Y cuánto será el cambio? Menos 2.5. Lo mismo. Es proporcional. Es como si multiplicaran 1 por 2.5, les da el mismo 2.5. Entonces, también experimenta una rebaja del 2.5. Y si tuviéramos igual una baja del mercado de 2.5 porcentuales y tengo una beta de menos 1, ¿qué pasa con el activo financiero? Va a subir Va a subir. ¿En cuánto? en la misma cantidad. En la misma cantidad, pero va a subir. Entonces, sube en 2.5%. ¿Sí? Bueno, de esa forma se interpreta las betas y de esa forma podemos podemos calcular los cambios que se van a suscitar en la rentabilidad del mercado y en la rentabilidad del activo financiero. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda que les haya quedado? Ok, el miércoles entonces ahora hacemos ejercicios de aplicación de la fórmula. Van a ver que es súper sencillo, súper sencillo. Y también algunos ejercicios utilizando la fórmula y utilizando estos valores de la beta. ¿De acuerdo? Nos vemos el miércoles, muchachos. Que les vaya bien.